Ajá. Todo aparece en internet. Ya aparece en internet. No, esto no. Ah, bien, ya está. De las fotos anteriores de este de Word ya están en internet. Todo está ahí. Ahí en el grupo Para de WhatsApp. investigar yo. Sí, ahí está en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Vean pues, entonces vamos a ingresar al curso, nos vamos a ir a aulas virtuales, nos vamos a ir a nuestro curso. Voy a entrar con el rol de estudiante para que vea exactamente lo que ustedes van a observar ahorita. Entonces, ahorita hicimos una pequeña retroalimentación de lo que fue Microsoft Word y cada una de sus funciones para poderlas aplicar. La semana pasada, pues estábamos terminando con esta teoría de las diferentes fichas y su forma de uso. Vimos que ahí tenemos diferentes formas de automatizar nuestro documento cuando nosotros vamos a necesitar crear diferentes tipos de archivos, ¿verdad? Por ejemplo, un tipo de archivo de investigación, pues podemos utilizar la ficha de referencias para poder automatizar o mecanizar algunos de los procedimientos. Cuando lo que queremos es generar varios archivos de uno principal, pues tenemos ahí lo que es la combinación de correspondencia. Y por último, pues cuando vamos a trabajar de forma colaborativa o vamos a enviar nuestros documentos para que nos lo puedan revisar y nos dejen comentarios u observaciones, o nosotros queremos observar cuáles fueron los cambios que se le aplicaron a nuestro documento, pues tenemos la ficha revisar dentro de la opción que nos aparece como control de cambios. Y ahí pues tendríamos principalmente las funciones, los usos de Microsoft Word. Aparte de estos, pues considero que no hay algunos otros que nosotros podamos emplear y que nos puedan ayudar en nuestras actividades diarias. Por ahí pues estaba la evaluación corta que ustedes tenían que haberse realizado sobre lo que era el programa, cada una de las funciones, los comandos que tenemos por ahí que podemos ir utilizando. Para esta semana pues nos tocaría empezar con lo que es Microsoft Excel, que esta es la segunda aplicación básica de Microsoft Office y que también pues tiene una función importante a la hora de estarlo utilizando. Por ahí pues tenemos como punto número uno un video de introducción a Microsoft Excel, donde explico pues qué es Microsoft Excel, la forma de acceder al programa, cuáles son los componentes de la ventana, las diferencias entre Word y Excel, que en realidad pues tienen muchas similitudes, pero de la misma forma pues tienen algunas diferencias. Y una de ellas pues va a ser la función principal o la forma en la que nosotros vamos a utilizar la aplicación. Está habilitado ya un foro de comentarios donde ustedes pues van a dejar sus comentarios sobre lo que pudieron observar en el video y si han utilizado el programa de Microsoft Excel, pues qué es lo que han realizado dentro de ese programa. Y entonces para esta semana pues tenemos por ahí ya los contenidos donde tenemos la edición básica en Microsoft Excel, qué es lo que podemos hacer con el programa, cómo crear fórmulas y funciones, que es una de las características principales de Microsoft Excel a la hora de estar trabajando, y luego pues el formato que le vamos a poder dar a la celda y a la hoja, las funciones básicas, y por ahí pues iniciamos con ya una función lógica que es muy utilizada, la función C. Y por ahí pues ya hay unos ejercicios para que puedan desarrollar. Vamos a iniciar ahorita pues viendo qué es Microsoft Excel y para qué se utiliza. Microsoft Excel. Definición del programa. Dice ahí, es un programa que pertenece a la suite de Microsoft Office, el cual se utiliza específicamente para crear formularios y tablas, gracias a su flexibilidad en el manejo de fórmulas y cálculos específicos. Si recapitulamos un poquito, cuando hablamos de Microsoft Word, dijimos que se iba a caracterizar por ser un programa que nos iba a ser útil para redactar documentos de texto. Todo lo que íbamos a tener en Microsoft Word se iba a basar en texto, que párrafos, que líneas y algunos objetos gráficos que podíamos incluir, pero su función principal era redacción de documentos de texto. Ahora, en el caso del programa de Microsoft Excel, pues tiene su función principal en la creación de formularios y tablas. Los formularios, pues nosotros los vamos a ir redactando, los vamos a ir realizando a través de diferentes tipos de funciones y fórmulas que podemos incluir dentro de ellos. Y lo que nos van a permitir es realizar cálculos automáticos. En Microsoft Word podemos implementar funciones, podemos crear algún tipo de fórmulas, claro que se puede, pero no es tan fácil de implementarlo como en Microsoft Excel. ¿Sí? Que de repente yo en Microsoft Word tengo una tabla y quiero saber cuánto es la suma de determinadas cantidades, pues
existe la fórmula para poderla implementar en Microsoft Word. Pero su función, pues, no es tan fácil de utilizar como lo es en Microsoft Excel. Es por eso de que nosotros, pues, tenemos ahí dentro de esta suite ofimática de Microsoft Office diferentes programas con diferentes funciones para utilizar uno de acuerdo a como yo lo necesite. Y entonces, cuando nosotros trabajemos en Microsoft Excel, pues, nos vamos a dar cuenta de que crear fórmulas y funciones, pues, en realidad es muy sencillo, siempre y cuando nosotros utilicemos nuestra lógica para poderlo implementar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar más acá? La lógica, ¿sí? Donde nosotros podamos analizar cuál es el problema que nos están presentando y cómo podemos resolverlo. En los ejercicios que vienen ahí más adelante, pues ya están resueltos. Lo único que tenemos que implementar es el procedimiento. La lógica y el análisis ya están. Solo nos indican cómo nosotros pues podemos ya plasmarlo dentro de una hoja de cálculo. Pero muchas veces cuando nosotros estemos trabajando en Microsoft Excel, nos va a tocar a nosotros hacer ese análisis. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que multiplicar? ¿Qué es lo que tengo que dividir? ¿A qué le saco un porcentaje? ¿Cómo saco un porcentaje? Todo eso pues ya consiste en nuestra lógica. Entonces, esa es la parte tal vez un poco compleja de Microsoft Excel, más que todo cuando trabajamos con funciones ya un poco más avanzadas, con las básicas no tanto, porque ya sabemos cómo se suma, cómo se multiplica, cómo se divide, pero en la parte de las funciones lógicas, en las funciones de búsqueda y referencia, es donde se nos complica ya un poquito más. ¿Por qué? Porque ahí nosotros ya necesitamos implementar análisis lógico, con los cuales pues nosotros podamos proponer las soluciones a los enunciados que nos están presentando. Ventajas de utilizar Microsoft Excel. Dice, ayuda a las personas a crear y compartir hojas de cálculo con algunos aspectos de configuración relevantes a la persona que lo maneje. Ofrece flexibilidad en las fórmulas trabajadas. Entonces, son características que nosotros tenemos para Microsoft Excel. ¿Cómo iniciar el programa? ¿Cómo accedemos al programa de Microsoft Excel? Pues exactamente como accedemos a cualquier otro programa. Puede ser que nosotros verifiquemos y si en el escritorio tenemos el acceso directo, pues desde ese acceso directo. Si nosotros verificamos si en la barra de tareas tenemos el icono también de Microsoft Excel, desde ese icono podemos acceder. Ahora, si no nos aparece ni en el escritorio ni en la barra de tareas, pues lo buscamos dentro del conjunto de programas. Vamos al botón de inicio o a la lupa de búsqueda y escribimos el nombre del programa, ¿verdad? Excel, y automáticamente pues ya nos va a aparecer la aplicación. Le damos un clic para abrir y ya tenemos abierto nuestro programa, ¿sí? Y de esta forma entonces nosotros podemos acceder a Microsoft Excel. Por ser una aplicación de la suite ofimática de Microsoft Office, pues vamos a encontrar que a la hora de que accedamos al programa, pues vamos a ver muchas similitudes con los demás programas. Por ejemplo, con el que ya trabajamos, Microsoft Word. Pero para eso pues vamos a continuar por acá. Primeros pasos en Excel. Estos primeros pasos pues son recomendables para todas las aplicaciones que ustedes manejen dentro de su computadora. Uno de ellos pues es el de guardar la información que tenemos. Aunque en este momento no tengamos ningún tipo de información, pues lo primero que vamos a hacer es guardar nuestro libro de Excel. Cuando trabajábamos con Microsoft entonces, el nombre del archivo que se genera de Microsoft Word es documento. Ahora que estamos trabajando con Microsoft Excel, ya no vamos a decir un documento de Excel, sino que al archivo que se genera de Microsoft Excel, nosotros le vamos a llamar libro, ¿sí? Un libro de Excel. ¿Por qué le llamamos libro y por qué no le llamamos documento? Porque la estructura nos vamos a dar cuenta de que se basa en un libro contable, ¿sí? Un libro que tiene diferentes tipos de hojas de cálculo. Entonces, por eso nosotros a este le llamamos un libro. Y no tanto porque sean hojas físicas, porque nos vamos a dar cuenta también que una hoja de cálculo puede tener varias hojas físicas. Y que dentro de nuestro libro de Excel vamos a poder tener diferentes tipos de hojas de cálculo. Y que puede ser que algunas estén entrelazadas, o sea que una tenga información que le va a servir a la otra, o que trabajen de forma independiente. Pero sí lo vamos a poder tener dentro de nuestro programa. Entonces dice, la primera opción es la de guardarla. Entonces vamos a seleccionar aquí nuestro libro en blanco. Y ahora lo vamos a guardar. Para guardarlo, pues lo guardamos exactamente igual que un documento de Word. Tenemos las tres formas para poder acceder al guardado. Desde el icono de la barra de herramientas de acceso rápido, desde el menú de archivo o desde nuestro teclado Control G. Cualquiera de esas opciones, pues nosotros podemos implementar para poderlo guardar.
Muy bien. ¿Sí? Entonces lo guardamos, cualquiera de las tres es la que podemos implementar, seleccionamos alguna, nos vamos a la opción de examinar. En examinar definimos dónde se va a guardar, por defecto está que se guarde en los documentos, ya vimos dónde podemos cambiar estas opciones, como lo vimos en Microsoft Word, también lo podemos hacer en Excel. Para cambiar la cinta de opciones, también la podemos modificar, así como lo hacíamos en Excel, en Word, perdón, que queremos agregar otra pestaña, queremos agregar otra ficha, más grupos de trabajo, todo eso lo trabajamos exactamente igual. El funcionamiento es el que varía un poco. Entonces acá vamos a definir dónde lo vamos a guardar. Yo lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner de nombre libro de ejemplo. Le damos clic. Bueno, de igual forma que lo veíamos en Microsoft Word, en Microsoft Excel tenemos diferentes tipos de guardado. Tenemos el libro de Excel, que sería el guardado por defecto, pero también lo podemos guardar con, como un libro de Excel habilitado para macros. Más adelante vamos a ver cómo crear las macros y cómo poderlas automatizar dentro de nuestro libro. Tenemos también la opción de Excel 97-2003, que sería el modo de compatibilidad. Aquí se nos agregan algunas opciones más, como esta de CSV UTF-8, delimitado por comas. Esa opción nos sirve para poder utilizar nuestro libro de Excel en cualquier otra aplicación. Que de repente esta me va a servir como una base de datos para una aplicación que yo tengo manejando desde la nube o en la web. Puedo guardarlo con este tipo de archivos y va a ser compatible. Y así sucesivamente tengo otras opciones, pero también me aparece por acá la opción de PDF. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros seleccionamos qué opción vamos a utilizar. ¿Qué dice, ticheros? 12. Yo digo que no. 12. Órale, teacher. Buena onda. Mire, le avisan a los que se apuntaron, ¿usted sabe? Ok, no tenga pena, yo les aviso. Bueno, entonces aquí nosotros podríamos seleccionar que fuera PDF también. Solo que cuando es PDF, automáticamente las fórmulas, funciones, todo lo que tenía, desaparecen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos genera un PDF, es como que lo hubiéramos impreso, ¿sí? Entonces ya no tenemos nada de funciones. Muchas veces en los libros de Excel nos van a servir más de forma digital que impresos, pero puede ser que en algún momento necesitemos imprimirlos o compartirlos por PDF, pues ya sabemos cómo podemos hacerlo. Ahorita lo vamos a dejar como libro de Excel, le vamos a dar clic en guardar y ya lo vamos a tener guardado. Y entonces ahí estaríamos cumpliendo con uno de los primeros pasos para poder utilizar el programa de Microsoft Excel. Muy bien. Continuamos por ahí, entonces nos habla acerca de los componentes de la ventana. En este caso, los componentes de la ventana pues son exactamente los mismos que nosotros trabajábamos en Microsoft Word. ¿Sí? Tenemos la ficha de la cinta de opciones, pero ahorita los vamos a evaluar. Con eso termina esta presentación. Vayamos al programita. Cuando nosotros abrimos el programa, pues igual que en Microsoft Word, lo primero que nos pregunta es qué es lo que queremos nosotros trabajar. Podemos trabajar un libro en blanco, que fue lo que yo seleccioné, o podemos seleccionar algunas de las plantillas que ya están, que de repente una factura ya está ahí, ya solo la puedo utilizar para poder modificar algunas acciones. Un calendario, pues también lo puedo seleccionar. Entonces tengo diferentes opciones de plantillas. Nosotros vamos a aprender a crear nuestros propios formularios, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a seleccionar un libro en blanco. Si se dan cuenta, pues la interfaz es exactamente igual. Lo que cambia es el color, que ahora ya no es azul, sino que ahora es de color verde. Tenemos la barra de herramientas de acceso rápido en la parte superior. La podemos modificar exactamente igual que lo hacíamos en Microsoft Word. La barra de título, donde nos aparece el nombre del libro. Cuando no hemos guardado el libro, nos aparece como libro 1, 2, 3, 4, según el número de libro que hayamos abierto. Cuando lo guardamos, pues ya nos aparece automáticamente el nombre. Los botones de acción, minimizar, cambiar tamaño y cerrar. El menú de archivo, que es exactamente el mismo, tiene exactamente las mismas opciones que nosotros veíamos en Microsoft Word. Y por ahí, pues hasta de último, tenemos opciones, que es la que nos abre el cuadro de diálogo donde podemos configurar o modificar algunas acciones dentro de nuestro libro. Por ahí, pues tenemos la opción para seleccionar el guardado, ¿verdad?
que si se dan cuenta, pues es exactamente igual que al de Word, solo que se aplica para Excel. Tenemos la personalización de la cinta de opciones también, que la podemos personalizar de la misma forma que lo hacíamos en Word. Agregar fichas, eliminar, restablecer, como nosotros lo necesitemos, ¿sí? Y entonces eso sería el menú de archivo. A continuación del menú de archivo, pues la cinta de opciones, que funciona exactamente igual que Word. Tiene varias fichas o varias pestañas, las cuales pues definen la función que va a tener dentro de nuestro programa. Cada ficha o cada pestaña tiene sus grupos de trabajo que contienen dentro de cada uno de ellos los comandos para poder ejecutar. A diferencia de Microsoft Word, pues tenemos algunas fichas que sí difieren un poquito, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí ya no nos aparece, ¿cómo nos aparecía en Word? La ficha de referencias, la ficha de correspondencias, esa ya no está dentro de Microsoft Word, Microsoft Excel, sino que a diferencia de ellas, pues nos aparece la ficha fórmulas, porque aquí ya trabajamos con fórmulas y funciones, y la ficha datos, porque ya dentro de Microsoft Excel, pues todo lo que manipulamos van a ser datos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener dentro de nuestro libro de Excel, pues va a ser esta parte de los datos. Y a esas pues serían principalmente las fichas que cambian. Pero luego todo es igual. Tenemos cinta de opciones, tenemos grupos de trabajo, tenemos botones de acción. Y lo que cambia también, a diferencia de Microsoft Word, pues es el área de trabajo. En el área de trabajo, en primer lugar, en la parte superior del área de trabajo, vamos a tener el cuadro de nombres y vamos a tener la barra de fondo. ¿Para qué nos sirve cada uno de ellos? Porque si se dan cuenta, nuestra página dentro de Microsoft Excel ya no nos aparece como una página en blanco, sino que ya nos aparece una página dividida en filas y columnas. Las columnas están identificadas por letras del abecedario y las filas, que son las que están de forma horizontal, las tenemos identificadas por números. ¿Cuántas filas y cuántas columnas vamos a poder tener en nuestra hoja de cálculo? Las que necesitemos, ¿sí? En realidad es un número muy grande si tratamos de buscarlo. De hecho, pues si quieren, busquémoslo para saber exactamente cuántas vamos a tener. Busquémoslo en San Google. ¿Cuántas filas tiene Excel? Aquí está, miren. Número total de filas y columnas en una hoja de cálculo. 1.048.576 filas y columnas, 16.384 columnas. Entonces, si se dan cuenta, pues esa es una cantidad, en realidad, grande, ¿verdad? Que tal vez en ningún momento lo vayamos a llegar a topar, pero sí puede ser que necesitemos varias. Muy bien. Veamos pues. Seguimos por acá. Permítanme. Bueno, y entonces teníamos por acá esa distribución, ¿verdad? De filas y columnas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí dentro de Microsoft Excel, cuando tenemos una columna y tenemos una fila, automáticamente se produce una intersección entre filas y columnas. Y esa intersección entre filas y columnas nosotros comúnmente le llamamos celda, ¿sí? Esa es una celda. Cada celda dentro de Microsoft Excel tiene un nombre. ¿Por qué en Microsoft Excel necesitan las celdas tener un nombre? Porque los datos que vamos a trabajar en algún momento van a estar dentro de alguna celda.
Y entonces para indicarle al programa en qué celda están, tiene que estar nombrado, ¿sí? Porque si no, entonces Excel no podría encontrar nuestros datos. Y entonces los nombres de la celda pues van a depender de la columna y de la fila en la que se encuentra. El nombre de la celda recibe el nombre a través de la columna en la que está, la letra, y el número de la fila. Por ejemplo, yo vean, ahí estoy en la columna F y en la fila número 4. Por lo tanto, el nombre de esa celda sería F4. ¿Sí? Si yo me muevo hacia otra celda, por ejemplo, esta que está por acá, ¿cuál sería el nombre de esa celda, Norberto? Esa que estoy viendo ahí en la que tengo. Ajá. ¿Sé qué? No, esa es la columna, estoy en la columna C y en la fila 7. Por lo tanto, la celda, ¿qué nombre recibe? Va, entonces dijimos que el nombre de la celda va a ser la columna más la fila. Si estoy en la columna C y en la fila 7, ¿cuál sería el nombre de esa celda? C7, ¿sí? Y si me muevo hacia otra columna y otra fila, en este caso estoy en la columna D y en la fila 5, ¿cuál sería el nombre de esa celda? Exactamente. Ese es el nombre que recibe cada una de las celdas. Y entonces cada vez que me muevo entre una celda, yo tengo que verificar en qué columna está y en qué fila para saber cuál es el nombre de esa celda. Pero para ahorrarnos ese trabajo de estar averiguando cuál es el nombre, Excel automáticamente en la parte superior me ofrece lo que es el cuadro de nombres. Y ahí en el cuadro de nombres me va a aparecer el nombre de la celda. Si por ejemplo yo me muevo hacia esta celda, voy a ver aquí en el cuadro de nombres y me dice que estoy en la celda G5. Si me muevo hacia otra celda, automáticamente me da el nombre de la celda. Y entonces ahí tenemos para eso nos sirve el cuadro de nombres. Más adelante también vamos a ver que nosotros podemos cambiarle el nombre a esa celda, ¿sí? Si nosotros necesitamos, pues podemos ponerle un nombre. En Excel yo puedo tener o una sola celda o puedo tener un conjunto de celdas. A ese conjunto de celdas yo le llamo rango, ¿sí? Un rango puede ser un rango continuo o un rango discontinuo. Quiere decir que van a haber celdas que voy a seleccionar y celdas que no. Por ejemplo, de aquí me voy hacia acá y solo selecciono alguna celda. Pero sigue siendo un rango. Sí. ¿Cómo es que puedes seleccionar de distintas celdas Dentro de la hoja? ¿Cómo lo hice ahorita? Para seleccionar distintas celdas, por ejemplo, yo quiero seleccionar estas de acá, lo hago con un clic sostenido. Le voy a decir que quiero otras celdas, pero no están continuas a estas. Presiono la tecla Control sin soltarla y vuelvo a seleccionar el otro conjunto de celdas. Y entonces ahí ya tengo seleccionadas varias celdas de un rango distinto, no un rango continuo. Y entonces yo ahí, pues, a esa selección yo le llamo rango, ¿sí? Si el rango es continuo, pues yo en Excel le puedo indicar que un rango es continuo a través de los dos puntos. Le digo desde qué celda empieza hasta qué celda termina. Por ejemplo, si yo selecciono este rango de acá, yo lo podría representar dentro de Microsoft Excel indicando C4, dos puntos, F4. Entonces, desde la celda C4 voy a llegar hasta la celda F4. También puedo seleccionar un rango más amplio, como este de acá, y inicia también otra vez desde C4, solo que ahora ya no termina en F4, porque ahora termina hasta en este punto de acá, que sería F8. Entonces, desde C4, dos puntos, F8. Y ahí ya le estoy indicando yo a Microsoft Excel que es un rango continuo, ¿sí? Ahora, cuando es un rango discontinuo, sí tengo que ir seleccionando por pedazos, ¿verdad? O por partes, mi rango. Para separarlo, lo hago a través de comas o de punto y coma, dependiendo del idioma que tenga configurado mi equipo. Eso lo tenemos que tener claro, que más adelante nos va a servir. Y entonces acá, eso lo tendríamos para nuestro cuadro de nombres. Entonces también salía esto del rango porque yo puedo seleccionar todo este rango y para no estarle poniendo de C5 hasta F8, yo puedo venir y decirle, colocarle un nombre a este rango. Este rango se va a llamar notas, por ejemplo. Y entonces automáticamente Excel me registra ese nombre de ese rango y ya cuando yo lo necesite, pues solo coloco notas y ya sabe Excel cuál es ese rango, ¿sí? Entonces, para eso me sirve este cuadro de nombres. Y por último, pues la barra de fórmulas, que la barra de fórmulas pues nos va a servir para que nosotros podamos crear nuestras fórmulas, ¿sí? O también para ver el contenido de una celda. Porque, por ejemplo, si la celda contiene una fórmula, por ejemplo, yo voy a crear ahorita una fórmula. No importa en cuál.
Vean, ahí yo creo una fórmula. Pero ¿qué es lo que me está mostrando ahorita la celda C? El resultado de esa fórmula. ¿Sí? Pero entonces, ¿yo cómo sé de dónde vino este resultado? Para observar el contenido de la celda, puedo ir a la barra de fórmulas y en la barra de fórmulas me muestra qué es lo que tiene de contenido como tal mi celda. También nos va a servir cuando estemos trabajando otros tipos de datos, porque a veces dentro de los datos, en la celda nos muestra algo, pero el dato que ingresamos es un dato diferente. Eso lo puede hacer Microsoft Excel automáticamente. Y entonces para eso tenemos esta barra de fórmula. Continuamos en las partes de la ventana, vamos a la parte inferior, aquí abajo tenemos la barra de estado, las vistas y el zoom. Pero adicional a ello, en un intermedio tenemos la opción del menú de las hojas de cálculo. Por ejemplo acá, ahorita estamos trabajando en la hoja 1, pero a la par nos aparece un signo más para poder agregar una nueva hoja de cálculo. Si yo le doy un clic, automáticamente se crea la hoja 2. Le vuelvo a dar otro clic y se crea la hoja 3. En la versión de la 2013 en adelante, o no sé si fue la 2013 o la 2016, una de dos, automáticamente en Microsoft Excel ya solo nos aparece una hoja de cálculo. Si ustedes consultan una versión anterior de Microsoft Office, por ejemplo la versión 2010, cuando abren la hoja de cálculo o crean un libro de Excel, automáticamente se les crean 3 hojas de cálculo. ¿Sí? 3 hojas, así como lo tenemos acá, hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Ese era el estándar que traía Excel antes. Abría yo Excel y automáticamente 3 hojas. Pero muchas veces las personas solo utilizaban la hoja 1. La hoja 2 y la hoja 3 estaban de más. Entonces lo que hizo Microsoft fue que ahora lo que hizo fue eliminar esto, ¿no? Y ahora entonces cuando abrimos nuestro libro de Excel, ya solo nos aparece una hoja de cálculo. ¿Sí? Pero si queremos agregar más, pues lo podemos hacer desde el signo. Y entonces les vuelvo a repetir, esta hoja de cálculo en realidad no es una hoja física. Esta puede contener varias hojas físicas. Entonces, dependiendo cómo vamos a trabajar, pues ahí tenemos la ventana de Microsoft Excel. Regresemos acá a la plataforma para ver qué más tenemos por ahí. Ahorita les voy a indicar. Sí, las que ustedes necesiten, que a veces no queremos tener un formato solo en una, sino que queremos agregar más formatos, pero no en la misma hoja, ¿verdad? Las queremos tener en otras hojas, pero dentro del mismo libro. Para eso sirven las hojas. Decime. ¿Sí? Muy bien. Continuamos y entonces por aquí nos aparece lo que es la edición básica de Microsoft Excel. Veamos de qué trata la edición básica. ¿Cómo configurar el texto dentro de nuestra hoja de cálculo? Para poder editar el texto, vamos a tomar como referencia lo que aprendimos dentro del programa Microsoft Word. Yo puedo ingresar texto dentro de una celda, texto de ejemplo, y luego puedo modificar cómo quiero ver este texto que está dentro de esta celda. Por ejemplo, también puedo agregar nombre, apellido y dirección para crear una lista dentro de mi hoja de cálculo. Yo puedo venir y en la ficha de inicio voy a encontrar el grupo fuente, que es el que me sirve para modificar la fuente de mi hoja de cálculo. Yo selecciono la celda que quiero modificar, vengo al tipo de letra o tipo de fuente, selecciono la fuente que quiero visualizar y de forma automática se aplica.
Si son varias celdas las que yo quiero modificar, selecciono las celdas, voy al tipo de fuente, selecciono el tipo de fuente y de forma automática cambia dentro de nuestras celdas. Podemos aumentar el tamaño. También podemos modificar los bordes. Vean que tenemos celdas. Estos bordes los podemos modificar a través del grupo fuente. Nos aparece una opción de borde. Puedo agregarle los bordes y ya nos aparece de esta forma. Puedo venir, cambiar el tipo de fuente, cambiar el tamaño, agregar relleno a las celdas si es que en algún momento yo lo necesito. Y de forma automática ya nos aparece la edición dentro de nuestra hoja de cálculo. Yo puedo ir modificando cada uno de los contenidos dentro de la hoja de cálculo dependiendo cómo yo los quiera observar. Esta sería la primera parte a la hora de ingresar el texto. También puedo modificar las celdas. Para modificar las celdas voy a ir a la opción formato de la celda. Por ejemplo, voy a seleccionar nuevamente las 3 celdas. Formato de la celda. Yo puedo cambiar el alto de la fila y el ancho de la columna. El alto de la fila por defecto viene en 19.5 o es el alto que tomó a la hora de que le cambié el tamaño. Lo voy a cambiar a 25. Lo voy a aceptar y voy a ver cómo las celdas se hicieron más grandes. Voy a ir nuevamente a formato de la celda, ancho de la columna y ahora lo voy a cambiar a el ancho de 15. Le doy a aceptar y vean cómo cambió el ancho de las celdas. Yo puedo cambiar la alineación de cómo se ve el texto dependiendo cómo lo quiera ver yo dentro de cada una de las celdas. Esto es edición de texto para una hoja de cálculo. En el presente video vamos a conocer lo que es el programa Microsoft Excel. Excel es un programa de la suite de Microsoft Office, el cual se utiliza para crear hojas de cálculo. Tiene la característica principal de que nos muestra un libro de Excel. El libro puede tener diferentes tipos de hojas de cálculo y dependiendo del uso que se les pueda dar, las hojas pueden tener relación entre sí o puede que las hojas de cálculo sean diferentes una de la otra. Para iniciar, pues podemos ver la interfaz del programa. Vamos a entrar a la opción libro en blanco y nos vamos a dar cuenta de que la característica principal de Microsoft Excel es que tiene una composición de columnas y filas. Las columnas están identificadas por letras del abecedario y las filas están identificadas por números. La intersección entre una columna y una fila forman lo que nosotros comúnmente conocemos como una celda. El nombre de la celda depende de la columna y del número de fila donde se encuentre. Las partes principales de Microsoft Excel son el cuadro de nombres, que es donde nos va a aparecer el nombre de la celda donde estemos posicionados, la barra de fórmulas, que es el espacio que muestra el contenido de la celda. Puede ser una fórmula, una función o los diferentes tipos de datos que se vayan a utilizar. Tenemos también dentro de los componentes la barra de título, las diferentes fichas. A diferencia de otros programas, Microsoft Excel nos presenta la ficha fórmulas que nos muestra todas las fórmulas o funciones que vienen por defecto dentro de Microsoft Excel y también algunos componentes de lo que nosotros podemos realizar con el uso de funciones dentro del programa. Tenemos la ficha datos que nos sirve para manipular los datos específicamente dentro de nuestra hoja de cálculo. La hoja de cálculo tiene la característica principal que va a permitir crear y modificar diferentes tipos de fórmulas y funciones con los cuales se pueden obtener datos importantes. Para iniciar, debemos de aprender los tipos de datos que encontramos dentro de Microsoft Excel. Los tipos de datos son el tipo de dato general, que no tiene un formato específico, pero automáticamente Excel trata de identificar qué tipo de dato estamos ingresando. Por ejemplo, si yo vengo y agrego una fecha, de forma automática Microsoft Excel ya sabe qué es una fecha. Si yo agrego un número, ya sabe Excel que esto es un número. Y si yo agrego texto,
también lo identifica como texto. Si yo quiero cambiar en algún momento los tipos de datos que yo tengo, por ejemplo, un número lo quiero convertir a un tipo de dato contabilidad, voy a venir al grupo de trabajo número y ahí voy a encontrar todos los tipos de datos que puedo seleccionar. Selecciono contabilidad y automáticamente se le agrega la Q de quetzales a nuestro dato. En el caso de que tuviéramos que trabajar con fecha, puedo decidir si trabajo con la fecha corta o la fecha larga, que de forma automática va a cambiar el contenido de mi celda o lo que me vamos a presentar la celda, que en este caso sería martes 12 de mayo del 2020, y el contenido en sí de la celda pues es solo 12 diagonal 05 2020. Esos son los tipos de datos con los que nosotros principalmente podemos trabajar y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de estar utilizando una hoja de cálculo. ¿Qué otros tipos de datos tenemos? Un tipo de dato numérico, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, un tipo de dato hora, porcentajes, fracción científica y un tipo de dato de texto. Es lo relevante o lo principal en cuanto a nuestra hoja de cálculo en Microsoft Excel. Nosotros podemos tener nuestro libro, crear más hojas de cálculo, tenemos la hoja 1, si yo quiero agregar una hoja más, voy a ir a la posición del botón más, que está justo a la par de hoja 1, y cuando le doy un clic, de forma automática, me crea una nueva hoja. De esta forma yo puedo administrar mi libro junto con las hojas de cálculo dentro de Microsoft Excel. Por ahí entonces nosotros tenemos los tipos de datos que vamos a trabajar, ¿sí? En Excel todo lo que nosotros vamos a trabajar es con tipos de datos. Aquí nosotros tenemos que prestar mucha atención a qué tipos de datos vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque si no utilizamos los datos correctos, puede ser que cuando estemos trabajando nuestras fórmulas o funciones, no nos den el resultado que esperamos. Y entonces para conocer los tipos de datos, pues aquí en la ficha de inicio tenemos el grupo número y ahí nos enlista todos los tipos de datos. Pero si se dan cuenta, hasta el final nos aparece una opción que dice más formatos de número. Nosotros podemos venir acá y darle un clic y automáticamente generar alguna opción para mostrar más formatos de datos, ¿sí? Podemos personalizar esos formatos al criterio que nosotros necesitemos manejar. Muchas veces nosotros vamos a tener aquí algunos datos ingresados y presentar dentro de la celda datos diferentes. Por ejemplo, ingresemos la fecha de hoy, no importa dónde, 31 de mayo. Ahí automáticamente Excel ya reconoció que es una fecha y pues ya nos la puso acá como como un tipo de dato personalizado. Todas las celdas vienen con el tipo de dato general. El tipo de dato general dice que lo que hace es no tener un formato específico, pero trata de identificar qué es lo que yo estoy ingresando. Yo ingresé aquí una fecha y automáticamente me la convirtió a fecha. Yo ingreso por acá, por ejemplo, números y automáticamente Excel sabe que son números. Yo agrego texto, Excel sabe que es texto lo que yo estoy ingresando. Pero si en algún momento yo quisiera modificar algunos datos porque no se ven bien dentro de la celda cuando yo los estoy trabajando, por ejemplo, este de acá dice 31 de mayo, pero en realidad yo lo que quería ver era 31 diagonal 05 2021. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Modificar el tipo de dato. Puedo venir acá y, por ejemplo, decirle que me la muestre como fecha corta y automáticamente ya me la mostró como una fecha corta. Ah, pero yo quiero que se vea qué día es. Puedo venir yo acá y coloco fecha larga y automáticamente la convierte en fecha larga. Yo no ingresé texto, pero ya me aparece lunes 31 de mayo del 2021. Si yo cambio la fecha, 16 de noviembre del 2021, entonces ya me dice martes 16 de noviembre del 2021. ¿Sí? Y yo solo estoy ingresando los datos que me aparecen en la barra de... Y entonces de esta forma, pues yo puedo trabajar con estos datos. A veces también, por ejemplo, yo necesito poner el número de QI de cada uno dentro de la hoja de cálculo. Ah, bueno, entonces lo ingreso. 1606, 01908, 1201. ¿Y qué sucedió? Que como estaba en mi celda como un dato general, lo transformó. Lo que entendió Excel era que era un número muy grande y entonces lo convirtió en una notación científica. ¿Sí? Entonces me lo puso como 1.6062 con un exponente 10 elevado a la 2. ¿Sí? Por 10 elevado a la 2. Y entonces ya me lo describió así, pero yo no es eso lo que yo quiero ver. Yo lo que quiero ver son los números de QI. ¿Cómo hago para cambiar esto?
Ah, bueno, entonces yo le digo acá a Microsoft Excel que esto no es un texto, perdón, que esto no es un número o una función científica, sino que es texto. Le digo que es texto, voy a modificar la celda. Para modificar una celda dentro de Microsoft Excel, utilizamos la tecla de función F2. Puedo presionar F2 y se empieza a modificar. Le doy Enter y ahora sí ya me aparece como un texto. ¿Cómo sé yo que es texto? Porque el texto está alineado a la izquierda. Los números están alineados a la derecha. Tengo estos números, pero yo quiero que me aparezcan como quetzales. Algunos lo que comúnmente hacen es ponerle la Q de quetzales, ponen la Q, ponen el número, pero a veces esto no lo reconoce como texto, ¿sí? Entonces ya no lo toma como un número. Y entonces si yo quería hacer la suma de todas las cantidades que tenía ahí, me va a dar 0 o me va a dar error. Entonces lo que yo tengo que hacer es de solo ingresar el número, vengo yo acá a los datos, puedo ponerlo como formato de moneda o como contabilidad y automáticamente le agrega la Q de quetzal. Yo ya no le tengo que poner letras, sino que yo solo ingreso números, ingreso el 250, ya me dice que son 250 quetzales, ¿sí? Y ya no es necesario ingresar las letras. ¿Por qué? Porque si ingresamos letras, echamos a perder el tipo de datos. Entonces, esos son tipos de datos dentro de Microsoft Excel. Ahí los podemos ir configurando y cambiando. Y por ahí nos hablaba de la edición básica, que en relación a la edición básica, pues vamos a tener en cuenta de que cuando vamos a editar, es exactamente igual que en Word. Que el tipo de letra, el tamaño, los bordes, el relleno, todo es igual que Word. Si lo aprendimos a hacer en Word, pues en Excel es exactamente la misma idea. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son fórmulas y funciones. Solo denme un segundito por acá. ¿Cuánto tendrá milésimas de segundo? 100 milésimas o 10 milésimas. 1000. 1000 milésimas en un segundo. Por eso se llaman milésimas. Sí. Milésimas. Ajá. Nomás. Bueno, no. Milésimas. Un segundo. Pues ya milésima ya no se puede contar con tiempo, ¿no? Ya una milésima, ¿no? Muy bien. Y entonces ahora sí, vamos a hablar de lo que son fórmulas y funciones. ¿Qué es una fórmula y qué es una función? En Microsoft Excel, pues ya habíamos dicho que se caracterizaba por ser un programa que nos iba a servir específicamente para poder crear fórmulas y funciones. Pero para ello, pues hay una estructura que nosotros debemos de seguir y tenemos también que tener en cuenta qué es una fórmula y qué es una función. Una fórmula es aquella operación que nosotros vamos a elaborar a través de diferentes tipos de operadores aritméticos, ¿sí? Que de repente yo quiero sumar, que quiero restar, que quiero multiplicar, que quiero dividir, donde incluimos ya operadores aritméticos, a eso nosotros le vamos a llamar fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar... Josué, gusto de saludarte. Pasa adelante. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, José? Pues ahí bien, ahí Recogiendo tu... sí, pues recogiendo qué ya. bien. Sí, pues, Está bueno, José. aprovechando que había tiempo hoy, mejor me vine. Sí, pues está bueno.
Sí, Qué pues, bueno, José. cualquier información siempre me Claro que dicen sí, ahí te escribo. yo quiero seguir técnico en reparación, pero como este año ya no me puedo inscribir. Sí, pues sería para el Sí, siguiente. pues de todos modos siempre Te mando la siempre, convocatoria ajá. porque me imagino que va a ser en línea la inscripción también, Ah, entonces te mando la sí, pues de convocatoria. todos modos siempre me avisa. Claro que sí, Josué, no tengas pena. Feliz día, ¿ves? Feliz día, cuídate. Muy bien, entonces les decía que la fórmula, pues esa va a ser su característica, ¿va? De que nosotros vamos a venir y para poderla elaborar le tenemos que decir a Excel qué es lo que queremos que haga, que sume, que reste, que multiplique, y entonces ya le ponemos una estructura. Las fórmulas y las funciones en Microsoft Excel, las dos, siempre van a iniciar por el signo de igual. Entonces, algún texto que nosotros queramos colocar dentro de una celda que inicie por el signo de igual, no se puede. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos el signo de igual, o el signo más, o el signo menos, automáticamente Excel entiende que lo que vamos a trabajar es una fórmula. Y esa fórmula pues va a contener algún tipo de operación o va a realizar algo dentro del programa. Y entonces por acá, siempre que nosotros las vayamos a utilizar, pues colocamos el signo igual. Ahora bien, la función, ¿qué es una función? La función va a ser una operación también, pero que ya está predefinida en Microsoft Excel. ¿Cómo la calcula? ¿Cómo lo realiza? Saber. Y hasta este punto, pues a nosotros no nos interesa saber cómo lo hizo. Lo que a nosotros nos interesa es que realice lo que nosotros queremos y que nos dé el resultado que nosotros esperamos. Entonces, esa es la diferencia entre una fórmula y una función. La fórmula yo la elaboro a mi criterio y la función, pues, es una operación ya predefinida en Microsoft Excel. Y él, pues, ya sabe cómo la calcula. Simplemente lo que nos pide son parámetros, ¿sí? Parámetros o argumentos. Entonces, la función va a estar definida por un nombre de la función y su conjunto de argumentos. Algunas piden 2, 3, 4 argumentos, dependiendo del tipo de función que vayamos a utilizar. ¿En qué momento utilizamos una fórmula y en qué momento utilizamos una función? De acuerdo a lo que vayamos a realizar. Puede ser que se nos acomode más trabajar una fórmula o que se nos acomode más trabajar una función. Y entonces, por ejemplo, vamos a tener los siguientes datos. Voy a eliminar esto de acá. Vamos a tener los siguientes datos. 25, 50, 75 y 80. Estos son nuestros datos, ¿sí? Esos datos. Y lo que nosotros queremos es obtener un promedio de esos datos, ¿sí? En Microsoft Excel, pues yo tengo las dos opciones para poderlo trabajar. Puedo crear una fórmula o una función. Y entonces este promedio lo vamos a elaborar de las dos formas. Vamos a hacerlo con una fórmula y vamos a hacerlo con una función. ¿Cómo lo trabajaríamos en el caso de una fórmula? Para hacer la fórmula, iniciamos por el signo de igual y empezamos a decirle qué es lo que va a realizar. ¿Cómo se calcula un promedio? A ver, ¿alguien sabe cómo se calcula un promedio? Sumando la cantidad de todos los, de todos, sumando todas las cantidades y dividiendo de la cantidad De cantidades. de cantidades. Muy bien, excelente. De esa forma calculamos un promedio. Sumamos todos los elementos, entonces tendríamos que venir, agarramos el primero, sumamos el segundo, sumamos el tercero y sumamos el cuarto. Ahí tenemos la suma. Y dice que para calcular el promedio tenemos que dividir dentro del total de cantidades. ¿Cuántas cantidades son? 4. Entonces dividimos dentro de 4. Y ahí automáticamente nos tendría que dar un promedio. Ahorita, vean qué nota me dio. 170. ¿Será que ese es el promedio? El promedio es la cantidad media de todas esas que están por ahí. 170 no podría ser la cantidad media porque ni siquiera una de ellas llega a 100 para ser 170, ¿verdad? Entonces no puede ser ese el promedio. ¿Qué fue lo que sucedió? La fórmula está bien, sumamos todas y dividimos dentro de 4. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con fórmulas en Microsoft Excel es que toma las leyes matemáticas, leyes matemáticas y aritméticas. Toma la ley de signos y la jerarquía de operaciones. Entonces primero dividió y luego sumó. Exactamente. Según la jerarquía de operaciones, nosotros vamos a tener en cuenta que la jerarquía nos dice que según las operaciones que contenga nuestra ecuación, pues empieza por las más complejas. Si tuviéramos raíz cuadrada y potencia,
empieza haciendo la raíz cuadrada de la potencia. En segundo lugar, toma la multiplicación y la división. Si hay multiplicación y división, entonces hace multiplicación y división. Y en tercer lugar, hace la suma y la resta. Hasta por último, suma y resta. Entonces aquí cuando nosotros ingresamos esta operación, aquí nosotros le dijimos, bueno, hay una división. Entonces lo primero que hizo fue dividir. Y luego le sumó todo lo demás que teníamos por acá, por el orden de las operaciones. Aunque esté hasta de último, el orden de las operaciones es eso. Ahora bien, ¿cómo le hago yo saber a Microsoft Excel qué es lo que yo necesito que haga? Para eso nosotros tenemos también signos de agrupación. En la aritmética tenemos los paréntesis, las llaves, los corchetes, y cuando estamos trabajando con ecuaciones, pues en algunas cuando tienen paréntesis empezamos resolviendo los paréntesis, luego los corchetes, luego las llaves, dependiendo de cómo se encuentre distribuida nuestra operación o nuestra ecuación. Entonces en Microsoft Excel eso es lo que utilizamos, los paréntesis. Con los paréntesis le vamos a ir diciendo qué es lo que queremos que haga. Entonces aquí, por ejemplo, para poder hacer de primero la suma, meto toda la suma dentro de un paréntesis. Y entonces así yo ya le dije a Excel, de primero súmeme todo esto y luego lo divide dentro de esto. Y ahora sí, le damos Enter y ahora sí ya nos dio un promedio. Ese sí es más creíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está dentro de todos esos rangos que tenemos por ahí. Y entonces de esta forma nosotros ya calculamos un promedio. Entonces cuando estemos trabajando con fórmulas, utilicemos los signos de agrupación para que no tengamos problemas que la jerarquía de operaciones nos dé algún problema o nos dé algún error. Muy bien, vamos a la función. Dijimos que para la función lo único que necesitábamos era saber el nombre de la función. Por lo regular, los nombres de funciones tienen el nombre de la operación que realiza. Por ejemplo, en el caso de calcular un promedio, yo utilizo la función promedio. Cuando yo pongo el signo de igual y empiezo a escribir el nombre de la función, automáticamente Excel me empieza a mostrar las sugerencias de qué funciones hay. Entonces yo ya solo vengo y selecciono cuál quiero, ¿verdad? Aquí me aparecen un montón. Yo quiero solo la de promedio. Para navegar dentro de todo este menú puedo utilizar los botones de navegación arriba y abajo, que serían las flechitas, ¿verdad? Cuando yo quiero seleccionar alguno, puedo hacerlo de dos formas. Le doy doble clic con mi mouse o simplemente presiono el tabulador en mi teclado. Le doy una tabulación y automáticamente ya la selecciono. Ahora si no, también puedo terminar de escribir la palabra completa, escribo promedio y abro paréntesis. Cualquiera de las opciones es correcta. ¿Sí? Y ahora aquí en promedio, pues, entonces yo ingreso cuáles son las celdas a las que yo voy a hacer referencia. En las fórmulas y funciones podemos utilizar datos de dos formas. Hay datos variables y hay datos constantes. Por ejemplo, si yo quiero datos constantes, pues los ingreso manualmente. 25, aquí me indica cuál es mi separador. Miren, dice que es punto y coma. Si les aparece coma, pues coma colocan, ¿verdad? Yo voy a colocar punto y coma, 50, punto y coma, 75, punto y coma, 80. Ahorita yo hice el promedio con datos constantes. Quiere decir que aunque yo venga y cambie algún dato acá, por ejemplo este cambia a 20, aquí no cambia. ¿Por qué? Porque yo utilicé datos constantes. En cambio en la de arriba, en la fórmula que yo trabajé, utilicé datos variables. ¿Por qué variables? Porque va a depender del valor que tenga la celda, porque aquí estoy haciendo referencia a las celdas. A4 más B4 más C4 más D4. Entonces son datos variables, dependen del contenido de la celda. Ahora bien, aquí abajo, en esta que hicimos de promedio, también podemos hacerlo con referencias a la celda. Pero acá, como es un rango continuo, pues simplemente podemos venir. Y si no sabemos cuál es el nombre de la celda, le damos un clic, lo hacemos un clic sostenido para seleccionar todos los datos. Y entonces ya automáticamente crea el rango aquí abajo. Ahí se me perdió. Cerrémoslo solo para que nos lo muestre. Ahí nos muestra ya el rango de A4, 2 puntos, D4. Entonces, desde A4 hasta D4 va a calcular el promedio. ¿Sí? Muy bien, y entonces ahí automáticamente nos da el promedio. Las dos hacen la misma acción. Solo que la primera lo hice con una fórmula y la segunda la hice con una función. ¿Con cuál consideran ustedes que sería más factible hacerlo? Con la función, ¿sí? En algunos casos puede ser que con la función, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita eran solo esos datos, pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido, por ejemplo,
Agreguemos acá 50, 60. Si yo hubiera tenido todos estos datos. Si yo lo trato de hacer con una fórmula, tendría que venir yo acá, abro paréntesis y empiezo a sumar de uno en uno. Más este, más este, más este, más este otro, más este otro, más este, más este, más este, más este, más este otro, más este otro, más este, más este y más este. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16. Entonces venimos aquí y lo dividimos dentro de 16. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta todo el procedimiento que yo hice? Ahora, por ejemplo, si lo hago con una función, solo le digo que es promedio, selecciono todo el rango, cierro el paréntesis y ya me da el resultado. ¿Cuál es más eficiente entonces? ¿Con cuál me costó menos trabajo hacer? Con la función, ¿sí? Y entonces ahí va a depender de qué es lo que nosotros necesitemos trabajar. Lo importante para nosotros es hacerlo de la forma más eficiente. Entonces ahí con la función era más eficiente, entonces yo utilizo una función. Pero en algunos casos, pues, no podemos implementar solo funciones, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaría si yo les digo, bueno, calculen el promedio y súmenle 10 puntos más? Entonces, ahí a ley tenemos que utilizar una fórmula también, ¿verdad? Agregándole el signo más y sumándole 10, porque no hay una función que nos haga eso automáticamente. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos trabajar fórmulas y funciones. Bueno, entonces continuemos por ahí y veamos qué más dice por acá. Creación de fórmulas y funciones en Microsoft Excel. Formato de celda y de la hoja. Veamos entonces ahora, ya vimos la edición del texto, ya vimos las fórmulas y funciones. Veamos este video sobre cómo crear o modificar el formato de la celda y de la hoja. Veamos. En el presente video aprenderemos a modificar el formato de las celdas y el formato de la hoja dentro de Microsoft Excel. Para realizar las funciones de modificación del formato de celda y de la hoja, nos vamos a ubicar en la ficha de inicio en el grupo de trabajo celdas. En ese grupo de trabajo vamos a encontrar una opción llamada formato. Dentro de las opciones del formato, pues tenemos diferentes opciones que nosotros podemos trabajar. En este caso vamos a crear una tablita de datos en la cual vamos a colocar algunos datos que queremos observar. Datos que muy a menudo nosotros vamos a ver dentro de nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta tablita que estamos creando y en la primera hoja tenemos el número, en la primera columna, perdón, en la segunda columna tenemos los nombres y los apellidos, en la tercera la dirección y en la cuarta el teléfono. Yo quiero modificar el formato de mi celda para que se pueda ver de una manera distinta. Voy a ir a la ficha de formato y por ejemplo desde acá yo puedo cambiar el alto de la fila o el ancho de la columna. Tengo opciones de autoajuste. Por ejemplo, yo acá voy a autoajustar para la primera columna el ancho. Entonces voy a seleccionar la opción que me aparece con el nombre de autoajustar ancho de columna. Y de manera automática vamos a ver que ya se nos hizo más pequeña en relación al ancho nuestra columna. Vamos a ingresar algunos datos y automáticamente pues esta columna va a recibir los datos según como nosotros los estemos ingresando. Vamos a la columna B, nuevamente vamos a ir al formato y le vamos a decir que autoajuste el ancho de la columna. Si nos damos cuenta dentro de la celda, ahorita no se ve completos los datos. En la barra de fórmulas sí podemos observar el contenido total, pero en la celda solo nos aparece según el tamaño de la celda el contenido que es visible. Voy a venir al formato y le voy a decir que lo autoajuste para que se pueda observar todo el texto. Le doy un clic en autoajustar y vemos que de manera automática cambia el tamaño de la celda o el ancho de la celda para poder observar, en este caso, pues los datos completos. Si la celda en un momento determinado llegara a contener
datos más extensos, automáticamente se ajustaría a ese tamaño que nosotros estamos asignando. Venimos ahora, también podemos encontrar, aparte del alto de la fila y el ancho de la columna, también podemos encontrar la opción de visibilidad. La visibilidad nos va a servir para que en un momento determinado nosotros podamos ocultar filas y columnas. Por ejemplo, va a haber un momento determinado en el que yo no voy a necesitar observar alguna fila o alguna columna. En este caso, yo la puedo ocultar sin necesidad de eliminarla. Puede ser que en un momento dado yo voy a necesitar tener los datos que me van a servir de referencia para otra parte de la hoja de cálculo, pero yo no la quiero ver. Para ello, pues voy a utilizar la opción visibilidad. En visibilidad, por ejemplo, yo le voy a seleccionar la opción de ocultar columnas. Recuerden que estoy ubicado en la columna C. Le doy un clic en ocultar columnas y de forma automática se oculta. Si nos damos cuenta, en las iniciales o en las letras que indican cada una de las columnas nos aparece A, B y se salta a la D. Entonces aquí nosotros ya podemos observar de que esa columna está oculta. Lo mismo puedo hacer con las filas. Por ejemplo, estoy en la fila 4. Voy a venir y voy a seleccionar en visibilidad, ocultar filas. Y aquí yo ya tengo oculta una fila. Si me doy cuenta, dentro de los números tengo 1, 2, 3 y se salta hasta el 5 en relación a los números de las filas. ¿Cómo hago ahora para mostrar tanto filas como columnas? En este caso, para volver a mostrar una columna, selecciono las dos columnas que son los límites, en este caso la columna B y la columna D. Voy a la opción visibilidad y selecciono la opción mostrar columnas y de forma automática se muestra nuevamente la columna. Lo mismo hago con la fila, selecciono los rangos 3 y 5, voy a formato, visibilidad y aquí le doy clic en mostrar filas. De esta forma yo estoy ocultando y mostrando filas y columnas. Seguimos en la opción de formato y ahora pues nos vamos a la opción organizar hojas. En este caso es una opción que trae Microsoft Excel para que yo pueda realizar algunas modificaciones a mi hoja. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Cambiar el nombre de la hoja. En este caso, por defecto, la hoja me aparece con el nombre hoja 1. Yo le puedo cambiar el nombre, le doy un clic en cambiar nombre y hoja 1 ahora le puedo poner un nombre diferente. Por ejemplo, hoja de inscripción. Le doy Enter y automáticamente ya tiene colocado ese nombre. Puedo agregar más hojas en el botón más y ya me aparece la hoja número 2. En este caso, si yo quiero cambiarle el nombre, puedo venir nuevamente a formato y selecciono la opción cambiar nombre. Hoja de base de datos. Y de esta forma yo he cambiado el nombre a mis dos hojas. ¿Qué más le puedo hacer a esas etiquetas dentro de las hojas? En este caso puedo moverlas o copiarlas. Por ejemplo, ahorita hoja de inscripción es la primera que me aparece dentro de mi libro de Excel. Si yo le doy un clic en mover o copiar, puedo moverla al final, le doy un clic en aceptar y automáticamente la pasa hasta el final. Si yo quiero también, puedo crear una copia. En esa misma opción, mover o copiar hoja, selecciono la opción que dice crear una copia y la voy a ubicar donde aparezca el color azul, ahí me la va a colocar. En este caso yo la quiero al inicio, le doy un clic en aceptar y ya tengo nuevamente hoja de inscripción, solo que ahora es una copia, por eso me aparece con el número 2. Si yo vengo aquí a hoja de inscripción y hoja de inscripción 2, tienen exactamente lo mismo, porque lo que hice fue realizar una copia de la hoja. Por último, podemos agregarle un color a cada una de las etiquetas. Por ejemplo, vengo acá en organizar hojas, en la opción color de pestaña, puedo seleccionar un color diferente para cada etiqueta. Ya le coloqué un color a la primera etiqueta, voy a la segunda, selecciono nuevamente formato, color de pestaña, selecciono un color, voy a la tercera, formato, organizar hojas, color de pestaña, y le asigno un color. Y entonces ahora ya mis tres etiquetas de cada una de las hojas tiene un color diferente.
Y esta sería la forma en la que nosotros podemos modificar el formato tanto de celdas como propiedades de la hoja. Muy bien, y entonces ahí tenemos la forma en la que nosotros podemos editar o modificar el formato de nuestras celdas y ya directamente de las hojas. Como se pudieron dar cuenta, pues muchas veces nosotros vamos a necesitar modificar eso por ajustes del texto dentro de la hoja para que todo se vea mejor. A veces nosotros venimos y colocamos aquí el texto, ¿verdad? Vamos a poner aquí todo el personal. Y como se pasó hasta esta otra celda, si yo escribo algo acá, vamos a poner otro texto por acá, se ocultó. Entonces lo que hacen comúnmente es pasarse hasta esta otra celda, ¿no? Pero ahí ya están dejando estas dos para este fin de... Entonces no es correcto hacer eso porque más adelante cuando utilicemos funciones no nos va a permitir seleccionar estas dos o nos va a dar un error, ¿no? O nos va a quedar esta columna vacía por este espacio que teníamos ahí. Nosotros podemos irlo ajustando de acuerdo a como nosotros lo necesitemos ver. Y eso pues va a ser la parte del formato de celda y de la hoja. Por aquí tenemos otra presentación que nos habla acerca de las funciones básicas. Funciones de Excel básicas, dice una función de cálculo es una fórmula predefinida por el programa Excel o también por el usuario. Opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá en la celda. Las funciones devuelven resultados ya sean numéricos, textos o mensajes. Y más abajo pues tenemos las funciones básicas. La función de suma, producto, promedio, potencia, raíz, max, min, contar y contará. Y la acción que realiza cada una. Esas son básicas, ¿sí? Las que comúnmente nosotros podemos utilizar. Muy bien. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a empezar a trabajar con los ejercicios prácticos que nos aparecen de acá. Ejercicios prácticos de Microsoft Excel. Los vamos a ver por acá. Es un archivo nuevamente. Dice, a continuación se adjunta un archivo que contiene 3 ejercicios de Microsoft Excel. En cada uno de ellos se encuentran descritas las instrucciones para su elaboración. Realice cada uno de los ejercicios y suba los libros que generó en dichos ejercicios. No dice 3, porque algunos piden que creemos más de un libro, ¿sí? Entonces, los libros que haya que crear. El formato de archivo de subida es de Microsoft Excel. Recomendación, lea detenidamente las instrucciones y analice cómo resolver cada caso. Abramos el documento, por ahí ya lo tenemos, y ahí nos aparece, ejercicio práctico 1. En un nuevo libro de Excel, elaborar la siguiente planilla de datos. Número 2, rellenar la columna subtotal, y ya nos dice cómo se calcula. Rellenar la columna IGB, y ya nos dice cómo se calcula. Vean que aquí dice O, o sea que utilizan esta fórmula, o esta de acá, o esta de acá. No es que tengan que poner las 3, ¿verdad? Una de las 3. Rellenar la columna total. Rellenar la fila total, guardar el libro con el nombre de artículos en tu equipo, agrega una hoja de cálculo al libro de Excel y elabora la siguiente planilla de datos en el mismo libro, solo que en otra hoja, esta de acá, y aquí nos dice todo lo que hay que hacer. De ahí el ejercicio práctico número 2 y el ejercicio práctico número 3. ¿Sí? Empiecen a trabajar. Cualquier duda o pregunta, me pueden consultar. Entonces lo que dice ahí. Exactamente.